Dios les bendiga, mis amados hermanos. Como siempre, para mí es un grato placer poder compartir con ustedes estos pocos minutos. Hoy estaremos conversando sobre el amor al prójimo, que lastimosamente nos han mal enseñado en muchas formas, porque han pretendido enseñar a amar desde el dogma, cuando realmente el amor al prójimo nace o surge del amor propio. Este es un tema muy importante porque es una de las enseñanzas cardinales a través de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Jesús lo enfatizó en más de una ocasión, a tal punto que cuando en Mateo capítulo 22, versículo 36, los fariseos le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, Jesús colocó en términos de importancia y relevancia amar a Dios y al prójimo como los pilares de toda la Escritura y la perfecta voluntad de Dios. Esto no es poca cosa. Jesús está diciendo que todo lo inspirado y escrito desde Moisés hasta Juan está imbuido e impregnado por estos principios de amor a Dios y amor al prójimo. Es decir, que estas son palabras mayúsculas y debemos prestarle mucha atención, sobre todo porque el amor al prójimo suele ser mal enseñado, instruyendo y animando muchas veces a que las personas amen desmedidamente y en desequilibrio a las demás personas. Y esto es menester explicarlo muy bien. Siendo el amor al prójimo un principio bíblico, tenemos vastas referencias para entenderlo y ser ilustrados en ese sentido. Para una mejor comprensión podemos abordar en dos momentos la frase ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato imperativo que inicia con el amor propio. ¿Qué significa esto? Que primero tienes que amarte a ti mismo. Esto parece cosa sencilla y perfectamente normal, pero no lo es. Porque la gran mayoría de personas nacen, crecen, se reproducen y mueren sin haber aprendido a amarse y a respetarse a ellos mismos. Entonces surge la gran incógnita o pregunta: ¿cómo serías capaz de amar al prójimo, de respetarlo y honrarlo si tú mismo no te amas? ¿Cómo puedes dar lo que no tienes? La mayoría de las personas creen amarse hasta que descubren que no pueden estar una hora solas porque los pensamientos les abruman, las frustraciones del pasado, los afanes del presente y las incertidumbres del futuro. Aderezados con una voz que solo les recuerda por qué fracasarán y no se merecen nada bueno, Freud denominó a esta esfera de la conciencia como el superyo, donde se almacenan todas las expectativas culturales, morales, de crianza y la autoidealización. Parecía muy fácil el asunto, pero ya se ha complicado un poco y entramos al campo de lo metafísico y del ser. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, ¿cómo sería posible amar, respetar y convivir en paz y armonía con el prójimo si ni siquiera puedes hacerlo contigo mismo? De ahí la importancia de aprender a aceptarnos con luces y sombras, de perdonarnos a nosotros mismos. Hay personas que se martirizan por decisiones del pasado, se sienten frustrados porque no cumplieron con ciertos estándares o expectativas, no lograron la carrera soñada, se dedicaron a criar o a sostener a sus hijos y se comparan con otros y se sienten inferiores. Siendo ellos grandes luminarias, se esconden y viven prisioneros en su propia cárcel de prejuicios. A vivir en libertad nos ha llamado el Señor, una libertad que nace desde el amor, de aprender a perdonarnos nuestras malas decisiones, de perdonar las ofensas que con intención o sin intención nos han hecho otros, heridas de la infancia que hemos llevado durante muchos años y hasta las hemos replicado en otros porque no hemos logrado sanar. La crítica, el juicio y los temores nacen en un corazón que no se acepta a sí mismo, que no se ama, porque quien ha conocido el amor ha conocido a Dios. El amor es bueno en gran manera, es paciente, perdona, no es egoísta. Solo quien aprende a amarse, aún con sus virtudes y defectos, puede amar a otros tan imperfectos como él.